Buenas noches con todos. En esta oportunidad hablaremos sobre el análisis del funcionamiento del Estado peruano y propuestas económicas con mi compañera Angelina Morales Retis y mi persona Claudio Cochachi Robles. Bueno, una breve introducción sobre este análisis es el funcionamiento del Estado peruano que se basa en la división de poderes como es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada poder cumple funciones diferentes para mantener el equilibrio político y económico. Durante un debate electoral, los candidatos Manuel Loaiza y Pedro Gómez presentaron medidas económicas que afectan directamente este equilibrio. A continuación, se analizan sus propuestas considerando los principios constitucionales y las consecuencias económicas que generarían. Bueno, primero hablaremos sobre el candidato Manuel Loaiza, que su objetivo principal fue aumentar el gasto público para reducir la pobreza. Sin embargo, sus tres medidas implican concentración del poder ejecutivo, debilitando la democracia y la descentralización del país. La propuesta uno de Loaiza fue la medida que fue el Ejecutivo que aprobará la ley de presupuestos sin intervención del Congreso. Bueno, el análisis es que a esta acción rompe la separación de poderes del artículo 78 de la Constitución, pues el Congreso debe revisar y aprobar el presupuesto nacional. Una de sus consecuencias es la pérdida de control y fiscalización del gasto. Tenemos el riesgo de corrupción y uso ineficiente de recursos y un ejemplo de esto es en regímenes autoritarios, la falta de control presupuestal que ha generado crisis fiscales graves. La propuesta 2 del Loaiza, que es la facultar al Ejecutivo para crear nuevos impuestos por decreto, su análisis viene a ser que vulnera el artículo 74 de la Constitución, que establece que solo el Congreso puede crear tributos. Sus consecuencias, la falta de representación ciudadana en las decisiones tributarias, el aumento de la desconfianza y reducción de la inversión privada. Caso similar en Argentina, los impuestos excesivos y cambiantes que afectaron la inversión extranjera. Por su propuesta 3 de Loaiza, que es centralizar las decisiones sobre obras públicas en el gobierno nacional en Lima, su análisis que contradice el principio de descentralización que permite a los gobiernos regionales decidir sobre sus propias prioridades y las consecuencias que vendría a ser la pérdida de autonomía regional, menor eficiencia en obras locales, desigualdad en las distribuciones de recursos. Bueno, una conclusión sobre sobre el OAISA de las tres medidas que vulneran los principios de la democracia, la transparencia y la descentralización. Aunque busca reducir la pobreza, su enfoque centralista y autoritario generaría desequilibrio institucional y corrupción. Ya. Ahora hablaremos sobre el candidato Pedro Gómez. Su objetivo de su plan es impulsar la economía mediante un rol más fuerte del Estado. Su propuesta se basa en la intervención directa, pero atenta contra el modelo de economía social de mercado que rige en el Perú. Su propuesta, la primera es su medida obligar a Banco Central de Reserva a emitir más dinero sin retirar sus billetes actuales. En análisis podemos ver que viola la autonomía del BCRP, artículo 84, cuyo objetivo es mantener la estabilidad monetaria y las consecuencias son la inflación por exceso de dinero, pérdida del poder adquisitivo y bueno, los ejemplos son que en los años 80 el Perú vivió una hiperflación por exceso de emisión monetaria. De propuesta 2 podemos ver que la medida dice prohibir inversión privada en sectores como la minería y pesca. Y en el análisis podemos ver rompe la libertad de empresa, artículo 59. El Estado no debe reemplazar al mercado, sino regularlo. Por consecuencia, tenemos caída de producción y del empleo, menor inversión extranjera y ineficiencia y corrupción en empresas estables, estatales.
Por propuesta 3 podemos ver que en la medida controla los precios de los alimentos mediante el Ministerio de Economía. En el análisis vemos que va contra las leyes de la oferta y demanda. Los precios artificiales generan escasez y desincentivan la producción. Por consecuencia, vemos que escasez de productos básicos, aumento del mercado negro, caso Venezuela, escasez de alimentos por controles de precios. En conclusión sobre Gómez, las medidas de Pedro Gómez afectan la autonomía de las instituciones y distorsiones el mercado. Aunque busca proteger a los ciudadanos, su modelo estático provocaría inflación, desempleo y desabastecimiento. Ya. Por propuestas personales, tenemos objetivos generales: promover el desarrollo económico y sostenible, la equidad regional y la formalidad. Por medida uno tenemos formalización del MIPS, crear un régimen simplificado con menos requisitos y brindar asistencia técnica gratuita, fomentar el empleo formal y la recaudación sin subir impuestos. En la medida 2 tenemos la inversión descentralizada y sostenible, que el presupuesto participativo por regiones, los proyectos de transporte, agua y energía limpia, genera empleo local y promueve desarrollo equitativo. En la medida 3 educación financiera digital, programas gratuitos en colegios e institutos, enseñar ahorro, crédito y emprendimiento digital, fomentar una cultura económica sólida y moderna. Bueno, por conclusión sería que las propuestas de Loaiza y Gómez muestran extremos. Uno busca concentrar el poder y el otro pretende controlar la economía. Nuestras medidas proponen un equilibrio entre Estado y el mercado, fomentando la transparencia, el empleo y la educación económica. Muchas gracias.